Noctámbulos de la Medianoche es un canal de... El niño que regresó de la muerte. Hace 20 años nosotros vivíamos en una colonia cerca de La Nogalera. No quisiera decir en cuál colonia exactamente, pero aquí vivía una señora muy buena llamada Doña Marta, que tenía un hijo de mi edad. Aquel niño y yo tendríamos cerca de 10 años. Un día, aquel niño enfermó e inevitablemente murió. Ese fue un golpe muy fuerte para Doña Marta, quien empezó a perder la cordura. Entonces hizo algo espantoso. Doña Marta embalsamó el cuerpo de su hijo, pero no lo enterró. Ella se llevó el cadáver a su casa y empezó a tratar el cadáver como si el niño todavía estuviera vivo. Como ella era muy buena vecina, muchos la visitaban para darles ánimos. Mi mamá me llevó varias veces a su casa, ya que eran amigas, y le ofrecía todo el apoyo posible. Pero a veces era demasiado perturbador ver el cadáver del niño sentado en el sillón y a Doña Marta tratando de darle de comer. Era evidente que la mujer ya no estaba bien de la cabeza. En la colonia había un brujo, a quien se le conocía como Don Eusebio. Él practicaba magia blanca, leía el futuro y conocía de herbolaria. La gente de la colonia le tenía mucho respeto y también le tenían cariño, pues ayudaba mucho a la gente. Un día, Doña Marta, desesperada, fue con él para pedirle que por favor su hijo de la muerte. Era evidente que el cuerpo del niño ya se estaba pudriendo y el hedor que despedía ya era algo insoportable. Es por ello que Doña Marta estaba cada día más desesperada, sin poder aceptar la muerte de su hijo. Don Eusebio le dijo que él no podía hacer eso, que él no podía intervenir con la voluntad de Dios Padre y que debía de darle santa sepultura al niño. Doña Marta, desesperada, ignoró el consejo de Don Eusebio y empezó a buscar ayuda con brujos de magia negra. Le recomendaron una bruja muy poderosa, en especial de magia negra, que aún a la fecha vive en General Cepeda. Doña Marta fue con ella y por algunas semanas no supimos de ella. Muchos pensaban que se había mudado a otros lados o que tal vez simplemente se había quitado la vida. Sin embargo, una mañana Doña Marta apareció extremadamente feliz. Ella le aseguró a mi mamá que su hijo había regresado a la vida. Después de eso, Doña Marta ya no saldría de su casa nuevamente. Aunque la gente la iba a visitar, Doña Marta ya no atendía las visitas. Se volvió totalmente ermitaña. Sin embargo, lo más aterrador, estimada familia, de temas y exploraciones del más allá, apenas empezaba. En las noches, a través de aquella ventana de Doña Marta, la gente aseguraba que el cadáver del niño se movía por sí solo, atravesando de un cuarto a otro. Otros veían que el niño y Doña Marta comían solamente a las 3 de la madrugada. ¿Y en qué efecto el cadáver del niño sí comía por sí solo? Aunque lo que Doña Marta le daba de comida al supuesto niño era carbón, pedazos de pájaros y ratas crudas.
La gente en el pueblo estaba muy aterrada, pues también se decía que por las noches el niño salía a la calle y tocaba la puerta de las casas por la madrugada. La gente ya no sabía qué hacer, pues sabían que era el niño, porque del otro lado de la puerta se podía percibir aquel horrible hedor. Nadie se atrevía a abrirle. Preguntó a don Eusebio si en verdad el niño había vuelto a la vida. Él dijo: eso que está allí puede verse como el hijo de doña Marta, pero les aseguro que no es él. Es algún tipo de entidad maligna. Protejan sus hijos, pues aquel ser busca devorar algún cuerpo para seguir viviendo en este mundo terrenal. Después de esto, la gente le pidió a don Eusebio protección y este puso un tipo de hechizos de protección en las puertas de las familias con hijos pequeños. También puso uno en mi casa. Pasaron las semanas. Doña Marta y el cadáver del niño desaparecieron y ya nunca se volvió a saber nada de ellos. Con respecto a la casa, aún tiene los muebles, mesas y demás cosas. Sí, sigue abandonada. Por las noches se pueden ver llamas saliendo de allí. Otros dicen que aún se puede ver el cadáver del niño paseando por allí de un lado a otro. Y otros más cuentan que por las noches en la calle de vez en cuando se percibe aquel olor horrible del cadáver de descomposición de aquel niño. Estimada familia, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que al ver que en el pueblo se puso una protección, ellos se trasladaron porque realmente este cadáver necesitaba alimentarse de otras vidas? Si antes han escuchado esta historia, pueden hacérmelo saber en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan acerca de ella? Me gustaría leerles. Pacto con el diablo. Hace mucho tiempo vi cómo mi vida era todo un caos. Todas las calamidades que puedan imaginar siempre estuvieron a mi lado. Perdido de personas a las cuales yo adoraba, miseria, enfermedades, en fin, fracaso sobre fracaso. Hasta que una ocasión, una persona extraña que nunca había visto se acercó a mí recomendándome que buscara ayuda y que ella sabía de alguien que me podía ayudar para que mi vida cambiara. Mucho fue su insistir que accedí a ir a ese lugar. Cuando se llegó el día de hacer la visita, claro, después de hacer la cita y todos los trámites para poder estar allí, como sugerencia y requisito único para llegar a este lugar, debía de ir atado de los ojos, porque la persona que me recibiría deseaba estar oculta para cualquier extraño. Así fue. Llegamos al lugar donde me recibió un hombre desaliñado, demacrado por el paso del tiempo. Me pidió que pasara a un círculo que tenía marcado en el centro del lugar, pero por fuera de este había extrañas figuras de duendes y seres terroríficos que se encontraban a los lados de una figura de un macho cabrío. Todo esto acompañado de una música muy extraña y que también me daba terror. Pues bien, empezó a danzar alrededor mío, cantando y rezando en una lengua que era desconocida para mí. Al terminar me dijo: conmigo está terminado. A partir de que salgas de este lugar, tu vida ya no será la misma, pero
el proceso sigue. Le pregunté que cuánto era lo que le debía, respondiendo que a él no le debía nada, absolutamente nada, que ya llegaría el momento de pagar y que yo no fuera tan impaciente. Salí del lugar, el sujeto que me llevó ya me esperaba en la puerta. Me volvió a llevar al lugar donde me había recogido y al bajar del vehículo y quitarme la venda, me pidió caminar sin voltear. Debo decir que me sorprendió todavía aún más esta petición, pero mi curiosidad pudo más y desobedecí, volteando la cabeza, pero ya no había nada. La calle en aquel momento lucía sola. No pude evitar que un raro escalofrío recorría todo mi cuerpo. En fin, seguí caminando y al dar vuelta y llegar a un cruce de calle, me encuentro a un hombre vestido con ropas más oscuras que una noche sin luna. Me extendió su mano a modo de saludo y le doy la mía al momento que dejé sentir un gélido aire. Con una voz tenebrosa me dice: ya con esto queda sellado un pacto entre tú y yo, pero cuando yo lo decida, vendré a cobrar por el trabajo que se hizo para ti. Sorprendido, no supe qué hacer ni qué decir. Me quedé mudo mientras él seguía. Vas a hacer lo que yo te pida cada noche después de las 3:33 de la madrugada. Más sorprendido y pensando que esto no estaba pasando, me retiré. Llegué a mi casa. En verdad no pude dormir un tanto por todos los sucesos del día y la noche, hasta que lo pude hacer. Pero cuando por fin me dormí, me vi tras gente mala, dándoles alcance y convertido en un demonio, los desmembraba, arrancándoles la vida en una forma por demás descabellada, desde su piel o desde sus cabellos. Me desperté por la mañana con los toquidos en mi puerta. Salí a ver y no había nadie, pero estaba una rara bolsa con lo que parecía ser monedas. La abrí y en efecto eso era. Durante el día, mi vida ha cambiado. Ahora todo me va bien. Tengo un empleo estable, conozco muchas personas y las cosas que realizo, pues no tengo dudas de que me están pasando buenas cosas. Pero noche tras noche se repiten mis sueños de muerte y por la mañana sigue apareciendo una bolsa en mi puerta. No voy a negar que sí, todo ha estado muy bien en mi vida, pero vivo con incertidumbre de saber cuándo llegará el día en que me toque pagar por el pacto con ese extraño ser que me hicieron realizar. Si me preguntaran ustedes a mí si lo hubiera hecho o no, hubiese preferido que mi vida siguiera igual. Pero dime, ¿tú qué harías? Se cuenta en un pueblo de México que hace más de medio siglo un matrimonio muy joven y feliz vivía en el centro de un pueblo. Tanto él como ella eran dos humanos muy hermosos y la comunidad decía que eran tal para cual. Un día, la joven esposa enfermó de tifoidea y se murió. Se hicieron los funerales acorde a las viejas costumbres.
fue enterrada. El esposo sufría por la pérdida de su mujer. No resistió y la desenterró. La quería con él. El joven esposo tenía conocimientos de la leyenda del demonio del crucero, aquel que se invoca en donde se cruzan dos senderos. No importa si son veredas o caminos asfaltados, uno puede ir a medianoche a cualquier cruce de caminos y puede invocar al demonio y tratar con él. Una noche sin luna, el joven fue en donde se juntaban dos veredas e invocó al demonio. Este apareció y solicitó al joven esposo que le diera a conocer su deseo. Y hizo así el trato. El joven pidió que trajera de nueva cuenta a su difunta esposa, a cambio de su alma. El demonio aceptó, pero no quiso el alma del joven, pues el espíritu no le pertenece al hombre, sino a Dios. Pero sí le advirtió que le quitaría algo. No hizo especificaciones sobre aquello que pediría, pero que estuviera seguro de que su alma estaría intacta. El demonio le ordenó que se fuera a casa y que al día siguiente su esposa estaría con vida. El hombre obedeció y hizo como éste le solicitó. Al día siguiente, el hombre despertó y escuchó una hermosa voz que cantaba. Esta provenía del patio trasero. Salió y allí vio a su mujer llena de vida. Ambos se abrazaron. Estaban muy contentos de estar una vez más juntos. Pasaron los meses y todo parecía marchar bien. La mujer cada vez estaba más hermosa, pero el hombre envejecía muy rápido y sus finas facciones se deformaban. No pasaron ni 5 años cuando el esposo se convirtió en un horrendo monstruo. Su esposa tenía más de 1 año que lo había dejado de amar. Cuando el hombre se volvió incómodo de ver, ella le pidió que no salieran juntos a la calle, pues era mucha la vergüenza y que le agobiaba que la gente los viera juntos, y más con tan fea criatura. Con el paso del tiempo, la mujer lo encerró en el sótano. Solamente lo veía cuando se acordaba de su existencia y le llevaba mendrugo y desperdicios como si fuera un perro. El hombre, desde su prisión, escuchaba cómo otros sujetos disfrutaban de la belleza de su mujer, aquella por la que él había tratado con el mismo demonio para traerla a la vida. Satán no le quitó su alma, pero sí le arrancó la felicidad de pasar el resto de su vida con aquel ser que amó con todas sus fuerzas. El trailero y la niña descarnada. Las carreteras y cementerios son lugares con más alto impacto de avistamientos paranormales. Y en este caso que quiero contarle, hizo que abandonara mi carrera de más de 20 años como conductor de trailers. Soy originario de Monterrey. Esa tarde, la verdad, venía cansado de un viaje que estuvo muy pesado en Nuevo Laredo. Esto me pasó justo en el tramo de la sierra llamada Mamulique. Venía como cualquier día de mi duro trabajo sobre la carretera federal. En eso comenzó a tronar el cielo, que anunciaba una tormenta que en segundos después se dejó caer. Lo que hice fue frenar el tráiler en la subida de Mamulique
y bajé de mi unidad para revisar la presión de las llantas, ya que me faltaba tan poquito para llegar y no quería un accidente. Como no se quitaba el agua, me tapé con una frazada o cobija de bebé que traía en el tráiler y que usaba para calentar mis piernas, y esta se mojó. Así que mis niveles de presión de aire estaban perfectos y subí a toda prisa para resguardarme y seguir mi camino. Como no había otro lugar para colgar la cobija, opté por ponerla a escurrir en el asiento del copiloto. Esta quedó como una especie de casita. No le di más importancia y continué manejando hacia mi destino. Justo al ir a la mitad de este impresionante tramo, se soltó un airezazo y en él escuché la risa como de una niña. Me asomé por los espejos, pero no vi nada. Posiblemente fue sugestión, pero se soltó un fuerte viento de nuevo que no me dejaba ver hacia el frente. Era raro porque a esas horas de la noche y en pleno verano no era común que eso pasara. Mi tráiler era no súper viejo, modelo 89, el cual tenía los asientos altos y este brincaba mucho. Y curiosamente, en cada brinco se escuchaba que alguien le hacía ouch, ouch, como que se quejaba del azotón y brinquerío del viejo camión. ¿Estaré soñando?, exclamé, pues cada vez eso se escuchaba más cerca y real. Dejé de pensar en tonterías y me concentré en manejar. Allí miré varias cruces sobre la carretera. Algunas eran de personas atropelladas, otras de autobuses que perdieron el control y algunas de familias que se estrellaron por alguna causa. Estaba metido en eso que escuché de las risas de la niña nuevamente. Conforme iba manejando, de reojo volteé y miré como unos piececitos descalzos se columpiaban abajo entre el asiento del copiloto y la frazada mojada. Casi me estrello de la impresión, pero no era un sueño. Allí abajo estaba una niña, la cual traía al parecer un vestido muy viejo y lodo en sus pies. Ella se reía de una manera tan tétrica que dentro de mí no sabía qué hacer, si frenar y bajarla, buscar a su familia y preguntar cómo se había subido y qué hacía allí. Creo que era lo más lógico y coherente, pero la verdad no me atreví a nada, porque el miedo me traicionó y supuse mil cosas. Hasta imaginé que era el gancho para que algún comando me parara y me robara el tráiler. Pensé que esa niña tendría de 4 a 5 años de edad, porque no alcanzaba con sus pies el piso del camión. Por el contrario, cada vez que intentaba tocar el piso, al ver que sus pies eran cortos, ella se carcajeaba de una manera tan perturbadora que posiblemente podrías perder el control de la unidad y matarte. Dentro de mí no sabía qué hacer. Algo me decía que esa niña o aparición no era humana, o al menos no de este mundo. Traté de controlarme para no apagar el camión y se me ocurrió llegar a una estación de gas o por lo menos un restaurante de la carretera y salir y pedir ayuda. Perdí la noción del tiempo
y de reojo miré que eran las 3 en punto de la madrugada. No entendí cómo y dónde perdí tanto tiempo. Esperaba que fuera solo una alucinación, un efecto del bulto, del asiento y la manta mojada que se asemejaban a la silueta de una niña. Pero no, de nuevo esos piececitos se columpiaban y a la vez volvía a soltar su risa burlona, y de nueva cuenta una extraña sensación invadía mis sentidos. La lluvia era más recia cada vez más, y me armé de valor para enfrentar a esa manifestación. Pero o manejaba o me ponía a investigar, y si esa cosa fuera un ser de bajo astral, con la dificultad y sin claridad en carretera, ya me hubiera volteado. Mis pies y manos no reaccionaban, no podía meter las velocidades y tampoco acelerar. Dejé que por la inercia el tráiler siguiera el pasito o hasta donde Dios quisiera. Me abracé prácticamente del volante y comencé a rezar lo poco que sabía. De hecho, de nada me acordaba. Volteaba y allí de nuevo bajo la manta seguía esa manifestación. Cuando pasaba por tramos oscuros, la vida se me iba, porque sentía las manitas de esa niña que me tocaban la espalda para que la mirara, y yo creo que era la causante de que muchos compañeros expertos al volante se estrellaran sin explicación lógica. Dios mío, por favor permíteme regresar con bien y terminar sano y salvo. Mis hijos están pequeños y me extrañarán. Por favor, Dios mío, sé que no he sido un ejemplo a seguir, pero la verdad hago mi mayor esfuerzo. Todo esto exclamé dentro de mí, porque sabía que en cualquier momento esa niña, o lo que fuera, me jalaría el volante y sin fuerzas para frenar me estrellaría sin remedio. Dios es grande, y a 1 kilómetro divisé un restaurante de traileros, y como pude, o con mi último aliento, traté de llegar a él. En eso miré como la niña, por dentro de la manta, giró su cabeza hacia mí y comenzó a patalear, como cuando un niño está furioso. La verdad, no recuerdo cómo frené el tráiler, o si dejé que se fuera, porque este seguía aún en movimiento, y a como pude, me bajé y corrí al interior del lugar implorando ayuda. Ni la puerta del tráiler cerré y miré la silueta de esa manifestación descarnada de la carretera, que sin duda estaba esperando por mí. Entré sin aliento y agitado, casi desmayado, sin poder emitir palabra alguna. Los compañeros traileros me auxiliaron, pensando que me habían asaltado o que estaba herido. Me revisaron y no tenía lesiones o daño alguno. Me dieron un café, las señoras que allí atendían, y yo, al estar más relajado, me preguntaron que si estaba todo bien. Reaccioné un poquito y les dije: algo se me trepó al tráiler y esa cosa estaba allí, sentada en el asiento del copiloto. Era como una niña, porque traía los pies llenos de lodo a causa de la lluvia. También no ha parado de reír y de columpiar los pies. No supe ni cómo, ni dónde se subió, y cómo rayos se metió abajo de la cobija. Allí me explicaron algo que ya sabía, que muchos traileros o camioneros de autobús colocan cobijas enrolladas, maletas o mochilas en el asiento de enfrente. Esto
para que no se suban los muertos descarnados de la carretera, o el famoso espíritu de la vieja, que es la que, si te duermes, te despierta antes de que te estrellen. Esta última no es mala y salva cientos de vidas cada año. Seguí temblando y de mi localizador de GPS y base me decían que no me parara hasta llegar a Monterrey, que era peligroso, pero los ignoré y tampoco les iba a decir que me asustaron los muertos, que por eso me detuve. No quería salir de allí y nadie del lugar donde estaba tuvo el valor de asomarse para ver si aún seguía esa manifestación. No supe cuántos cafés me tomé y al reaccionar miré que eran casi las 10 de la mañana, así que me encomendé a Dios y me armé de valor y salí para asomarme por el camión para ver si ya había pasado todo y así poder marcharme de allí. Le pedí por favor a la encargada del restaurante que me acompañara y accedió. Así que los dos fuimos con curiosidad al tráiler y este estaba cerrado sin novedad. Me subí por la parte de afuera y me asomé por el cristal. Miré todo vacío y traté de bajar el vidrio para abrir e ingresar, pero en ese momento se abrió la puerta con una fuerza descomunal que me agarró y me tiró a unos 10 metros de distancia. Era imposible que pasara eso. La chica del restaurante no lo podía creer. Como pude, me volví a acercar y fue allí que salió mi maleta y ropa volando por los aires. Recogí lo que pude y corrimos de regreso al restaurante. Allí pedí un taxi, le marqué a mi patrón y le indiqué que viniera a recoger su camión, pero que no viniera solo, que alguien más lo acompañara y de preferencia que trajera agua bendita. Ya no lo esperé, de allí me largué y de paso dejé mi trabajo de años como trailero. La verdad, había visto de todo, pero no tan explícito y fuerte como en este caso, que cambió mi forma de pensar y despertó todos mis miedos. Ahora trabajo en un almacén. La verdad, sí extraño mucho mi trabajo en los trailers, pero al recordar a esa niña muerta descarnada, olvido todo y sé que por ella cambié de aires. Tiempo después me encontré a un compañero trailero y se le hizo raro que abandoné mi trabajo como chofer. Al contarle a detalle todo esto, no se sorprendió. Por el contrario, allí afirmó que era verdad todo lo que decía de aquel fatal accidente donde una familia se destrozó en carretera y de los 4 ocupantes no encontraron al momento el cuerpo de una niña de 6 años. Días después apareció su cadáver y resultó que ella salió disparada del auto y quedó sobre los árboles. Sufrió mucho, pues se fue desangrando hasta que la muerte le llegó. Fue allí que su alma se volvió magra y llena de rencor, y desde esa vez se aparece en este tramo de carretera. Y si te va bien, solo será el susto, como a muchos, pero hay rumores de que te mueve el volante, te pisa el acelerador, te bota los frenos provocando muertes a su paso, y dicen que varios pierden la razón por la famosa niña descarnada de la carretera de Monterrey. Trabajé en la morgue por 10 años. A diferencia de lo que la mayoría puede pensar, es un lugar tranquilo y más allá de uno que otro reflejo natural del cuerpo tras morir. No ocurre
nada extraordinario. Es más, somos nosotros mismos los que a veces podemos crear tantas cosas en nuestras cabezas. O al menos, eso era lo que yo creía, hasta que una noche, antes de hacer la autopsia a una mujer recién llegada, decidí salir por una taza de café. Siempre tuve la costumbre de hablarle a los cadáveres. Con esa mujer no fue la excepción. Vuelvo en un momento, señorita, le dije con una sonrisa. Te espero. Me di la vuelta de inmediato aterrado. La cabeza de la mujer estaba de lado. Me miraba directo a los ojos. Quise creer que la mujer estaba viva, así que me dirigí con precaución hacia ella para consultar sus constantes fisiológicas, pero no respiraba, no tenía latidos, no estaba viva. Me quedé en shock, inmóvil, tratando de analizar lo que ocurría. La mano de la mujer me sujetó mi brazo con demasiada fuerza, dejando una marca negra en él, que hasta el día de hoy la veo todos los días. Pero eso no fue lo peor, sino que la vi sonreír mientras decía: te veo en el infierno. Desde ese día renuncié a mi trabajo, pero, ¿saben? No he vuelto a dormir tranquilo. Ahora, les quiero preguntar yo a ustedes una cosa. ¿Se atreverían a trabajar en una morgue? Créditos a su autor. Los niños de la morgue. Estábamos en la sala de autopsia cuando nos llevaron el cuerpo de un niño de aproximadamente 9 años. Nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, ya que al día siguiente sus familiares llegarían a recogerlo a tempranas horas. Eran más de las 9 de la noche, recuerdo muy bien. Así que cuando teníamos el informe del cuerpo que teníamos en la mesa, nos tocaba realizarle la autopsia al niño. Se veía que era un niño simpático. En su cara aún tenía una sonrisa. No quise tocarlo, ya que para mí era duro tener que revisar un cuerpo de un angelito. Así que le pedí a mi ayudante que le hiciera el informe de vista nada más, ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza cuando estaba jugando con su hermanita. Teníamos el informe cuando entraron con otro cuerpo pequeño. Esta vez era una niña de unos 5 años. Lo curioso aquí es que murieron de la misma manera. Simple coincidencia, pensé. Al igual que al niño, nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, porque sus familiares llegarían temprano a recoger el cuerpo. Como ya dije, para mí era duro tener que revisar el cuerpo de una niña o de un niño, así que hicimos la misma rutina, un informe de vista. El tiempo pasó rápido y ya eran la 1 de la madrugada cuando decidimos descansar un poco. Teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos. Después de platicar un rato, me quedé dormida cuando, de repente, una voz me despertó. Era la voz de una niña que venía del pasillo. Yo quedé helada. Me imaginé lo peor estando en una morgue. Quise despertar a mi ayudante, que se había quedado del otro lado, donde había un sofá, pero me di cuenta que no estaba. Qué raro, ¿a dónde habrá ido?, pensé. Estaba tratando de averiguar de quién era aquella voz cuando escuché un grito que venía del pasillo. Salí a ver lo que estaba pasando cuando vi unas sombras que entraron
a la sala de autopsias. No le di importancia a las sombras, pero vi a mi ayudante pálido con una mueca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo, ya que no reaccionaba. Cuando al fin reaccionó, le pedí que descansara un poco, pero me dijo: los niños no están muertos. Acabo de verlos jugando en el pasillo. No puede ser. Yo no me animo a ir a verlo. Yo sé que eran ellos. Yo los vi, doctora. Cálmate, trata de descansar. Estábamos platicando cuando escuchamos que alguien estaba en la sala de autopsias y se escuchaban que estaban buscando algo. Todas las cosas que utilizamos para trabajar cayeron al suelo. Seguido de eso, se escucharon risas inocentes de niños. Sin dudas, eran los niños que habíamos revisado hace poco, ya que eran los únicos niños que teníamos en la morgue esa noche, y nunca antes nos había pasado algo similar. Sus travesuras siguieron hasta las 4 de la mañana. Yo no quise salir a ver, ya que la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera. Cuando por fin amaneció, salimos a ver si en realidad los niños eran los causantes de aquel suceso. Pero todos los cuerpos seguían donde los habíamos dejado. Pero nos sorprendió ver todo tirado. No había explicación para ello. Fue la peor noche que pasé en la morgue, y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo, ya que me contó que vio a los niños corriendo tras de él, y eso fue lo que le hizo que soltara aquel grito. Son tantas cosas que nos han tocado vivir en este lugar, pero eso fue lo peor para mí. Relatos desde el amor. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero en esta el ambiente se sentía muy pesado. Sinceramente, no me sentía bien en aquel lugar. Me habían contado tantas historias de terror, como por decirles que los muertos se levantan a las 3 de la madrugada, que hablaban entre ellos mismos, que se reían, que lloraban y un sinfín de cosas. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo como lo que fue y como lo que pasó, que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan cosas sobrenaturales, o las almas rondan por todo el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo, siempre salía sin avisar, no hablaba mucho y me dejaba sola, incluso por unas horas, y cuando regresaba decía que estaba haciendo otras cosas que no eran parte de su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que el otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por muchos años. Eran las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté que a dónde iba. Solamente me dijo: ya casi es la hora. Me quedé extrañada. Quizás era la hora en que descansaba, y como nunca hablé con ella, pues nada más dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49
y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada y me dispuse a descansar. Tardé poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba por el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por los pasillos. Me daba miedo encontrarla, y es que no creía tanto en estas cosas, pero, como ya les dije antes, era muy raro el ambiente. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó indicando que ya eran las 3. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían lo que había visto. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada, este dijo: sé lo que vistes. Qué mala onda de que te hayan dejado sola sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en el hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3, para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital con un bisturí y mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismísimo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen entre sí, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces y casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices, seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han querido dejar ese lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi sí que realmente me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 a.m.
aún siguen esperando a un personal. ¿Tú conoces a alguien o estarías dispuesto o dispuesta a trabajar allí después de las 3 a.m.? Cuéntanos cuál sería tu respuesta en la sección de comentarios. Muchas gracias y dulces pesadillas.